Les voy a mostrar cómo bajo el auto. Vamos acá afuera porque acá adentro mi mamá no confía. Ay, el columpio. Creo que aquí o allá. Aquí. Estoy subiendo en el columpio. Ay, disculpen si se ve, pero en realidad es amarillo. Ponte el agua en esa para que te veas. Así, canelas, así. Atrás. No. A ver, una cosa. ¿Qué te crees, güey? ¡Ah, sácate! Mañana viene eso, se la marca la poco. Ahora venimos de esto.